los miembros del panel. De esta manera podremos encontrar la respuesta oportuna a cada una de ellas. Bueno, vamos a darnos en este momento con quien les dará una introducción referente a la presentación. Bueno, en el día de hoy vamos a dar una presentación de investigaciones económicas en renta variable muy enfocado en la parte fundamental. Y esta presentación nos va a servir como abrebocas para el par de presentaciones adicionales que vamos a hacer en el ocurrido del año sobre análisis fundamental, que ya vamos a entrar más en profundidad sobre temas de valoración, cómo se valora y cuáles son los principales factores general del mercado, más nuestra visión fundamental frente al mercado colombiano, qué activos estamos recomendando y por qué estamos recomendando estos activos. Entonces, empezando con las activas, básicamente lo que vamos a ver es lo que vamos a realizar en la presentación. Primero es un video de mercado general, después vamos a hablar de un tema que es muy crítico y que ha estado afectando los mercados en los últimos 6 meses, 8 meses, que es qué es lo que está pasando con el tema del petróleo. Después, cómo impacta ese tema del petróleo en la economía colombiana, las variables macroeconómicas de una forma u otra de incidencia en la valor de las compañías, y después para empezar a hacer nuestras recomendaciones para el año 2015. Entonces, pasando a la diapositiva número 1, básicamente lo que queremos mostrarles es, van a entrar una gráfica que la raya roja es el dólar colombiano y la raya azul oscura es el precio del WTI. Y lo que podemos observar es que hay una correlación. El WTI baja y la moneda colombiana se devalúa de forma importante. Y eso se genera porque en la economía colombiana, pues el petróleo es bastante importante. Como lo vamos más adelante, el petróleo puede ser cercano al 81% de la inversión extranjera directa en el país, puede ser alrededor del 54% de las exportaciones del país. Entonces, cualquier impacto que tenga el precio del petróleo genera o un incremento o una salida masiva, un incremento o una disminución sustancial de los ingresos que va a percibir el país desde mercados internacionales. Y esos flujos, pues de una forma u otra, afectan de forma importante el comportamiento de la tasa de cambio. Positivamente lo que tenemos que mostrarles es el comportamiento de las monedas de la región. Ustedes van a observar el real brasilero, el peso colombiano, la rascura, el sol peruano, peso mexicano y peso chileno. Y lo que ustedes pueden observar es el peso colombiano, segunda moneda que más se ha devaluado en los últimos 12 meses. Digo que excluyendo a Brasil, Brasil es un país que problemas desde el punto de vista macroeconómico y de institucionalidad, digámoslo así, problemas de corrupción al interior de su principal petrolera, Petrobras, digamos temas de corrupción al interior del gobierno. Eso fue sumado a la caída en los precios de las materias primas, pues ha tenido un impacto bastante negativo en su sistema macroeconómico que ha generado la devaluación del real brasilero. Sin embargo, excluyendo el real brasilero, la moneda colombiana sería la moneda que más se ha devaluado en los últimos 12 meses en la región. Eso, pues, básicamente ha tenido un impacto bastante negativo en los mercados. ¿Eso por qué? Si ustedes observan en la diapositiva 7, ustedes lo que pueden ver es que la moneda en estos momentos tiene una correlación bastante alta con el comportamiento de los índices del mercado colombiano. Si la tasa de cambio se devalúa, pues básicamente el mercado colombiano presenta una corrección, y si la tasa de cambio presenta una revaluación, pues el comportamiento sería positivo para el mercado. Entonces, en estos momentos, bajo tanta incertidumbre, pues se presenta un escenario de bastante volatilidad, de bastante riesgo de corto plazo, en donde realmente, desde el punto de vista estructural o fundamental, vemos que no hay un driver fuerte que pueda llevar a un cambio de tendencia en el mercado con la tasa de cambio, a diferencia de un cambio drástico del comportamiento del precio del petróleo, que lo vamos a ver más adelante, el cual pues tampoco estamos observando en el corto plazo. Queremos mostrarles el comportamiento de los índices del mercado colombiano mundial. Si ustedes van a la diapositiva superior,
el comportamiento del mercado colombiano en la raya roja, el Dow Jones Stock Index, que es la raya amarilla, el principal índice de Estados Unidos, y el Standard & Poor's también de Estados Unidos. Si observan, los mercados afuera están con una tendencia positiva en Estados Unidos. Básicamente es el país que está mostrando mejores cifras económicas en lo corrido del año. Un país viene mostrando una recuperación sostenida, lenta pero sostenida de su economía, por lo cual ya se está pensando que la Reserva Federal, que es al Banco Central Colombiano en Estados Unidos, pues básicamente se esperaría que pueda incrementar las tasas de interés de economía para cierre de este año, para precios del próximo, lo que básicamente generaría una presión mucho más fuerte en la tasa de cambio colombiana. Las dos gráficas inferiores son comparando el comportamiento del mercado colombiano, del mercado escenario de Latinoamérica, la gráfica de la izquierda inferior en moneda origen. Ahí les van a observar es que el mercado colombiano o el Colcap Index, que es el indicador del mercado colombiano en acciones, es el más sea que el de peor desempeño, digamos así, en los últimos 12 meses, por debajo de Brasil, por debajo de Perú, por debajo de México, de cualquier bolsa de la región. Ahora, si miramos esa gráfica en dólares, que es la gráfica inferior de la derecha, lo que vamos a observar es un comportamiento aún peor. Porque, como les mostramos en la gráfica anterior, en la diapositiva anterior, la moneda colombiana es la segunda de mayor devaluación en la región. Entonces, si sumamos la caída en el mercado accionario colombiano, la devaluación que ha presentado la moneda, pues el comportamiento del índice colombiano en dólares es el de peor desempeño por lejos de cualquier índice de la región. Lo que que trae consigo, uno es que podríamos vernos más baratos para inversionistas extranjeros, que como lo vamos a ver más adelante, son el principal jugador del mercado colombiano en los últimos años. Entonces eso podría generar que el internacional vea con buenos ojos el mercado colombiano, pues porque en dólares, que es la moneda en la cual ellos invierten, están teniendo pues unas reducciones bastante significativas en el precio de las acciones. Sin embargo, creemos que frente al escenario de incertidumbre de precios del petróleo, de subida en las tasas de la FED, todavía van a estar muy, digámoslo así, a la hora de entrar al mercado colombiano, y por eso es que no vemos un cambio importante en tendencia a corto plazo que va a tener un impacto positivo en el mercado. En definitiva, lo que vamos a observar es el comportamiento del índice en el año corrido. Si ustedes observan el mercado colombiano, el índice general Colcap ha bajado el 11.6%, y solamente 3 compañías se ubican en que sería Empresa de Energía de Bogotá, o en terreno positivo, que sería Canacol Energy e Isagen. Canacol Energy básicamente es una compañía que sí ha mostrado unos resultados fundamentales más atractivos desde el punto de vista de exploración, de encontrar yacimientos principalmente de gas, que básicamente permite que en el largo plazo la compañía tenga un hedge frente al comportamiento del precio del petróleo. Sus financieros van a ser mucho más estables y ciertos, aunque digamos que eso es positivo porque te genera menos riesgo, pero desde el punto de vista negativo, el impacto sería que cuando el precio del petróleo se recupere, pues el impacto en los resultados de la compañía no van a ser tan significativos, porque va a tener una porción de sus ingresos mucho más atrás de temas. Y por otra parte tenemos a todas las compañías básicamente en terreno negativo. Éxito la que más baja con una caída del 22%, CH la siguiente 21% y Grupo Argos 18%. Como les vamos a mostrar más adelante, LH, que es Cemex, Latam y Grupo Argos son uno de nuestros top picks para ello, y próximos años, diría yo, básicamente por la presión o el comportamiento positivo que estamos observando en el sector de la infraestructura, con todo lo que se está viendo entre proyectos de cuarta generación de concesiones, entre otros. Dando el comportamiento del mes como tal, en la positiva 10, vamos a ver que durante el mes de junio el mercado ha caído el 4.6%. Ya sí podemos estar un poco más pares, digamos, si 5 compañías en terreno positivo, el resto de compañías en terreno negativo, pero pasivos fluviales no por más fundamentales, sino más que todo por temas de mercado frente al proceso de venta o de OPA que va a realizar Alfa y Harbor Energy para comprar la compañía a un precio de $6.5 canadienses por acción. Más un tema de mercado, como les digo, no ha sido algo fundamental. La compañía no ha encontrado petróleo, que era un cambio en la estructura de la empresa. El precio del petróleo sí se ha recuperado un
niveles de 47, 48 dólares, de 60. Sin embargo, sigue estando muy por debajo del año pasado, que teníamos precios por encima de 95 dólares por barril. Entonces, desde el punto de vista fundamental no se presenta la recuperación, y por eso es que si ustedes observan, % en el mes y Ecopetrol baja el 8.6% en el mes. ¿Por qué? Porque es que el fundamental no ha cambiado. Básicamente es un tema de mercado de noticias corporativas que esperamos que solucionen en lo que del mes de julio. El resto, un mercado que sigue siendo bastante rojo, el índice cayendo el 4.6%, lo básicamente comprueba nuestra visión de corto plazo, y es que no estamos viendo un driver fundamental que pueda generar un cambio de tendencia. ¿Por qué? Y en la diapositiva 11 es muy importante y me quiero detener un poquito en ella. Si ustedes observan, esa diapositiva lo que nos muestra es cuál ha sido el principal jugador del mercado colombiano en términos de flujos. O sea, quiénes compran y quiénes venden más en el día a día. Y si ustedes observan la gráfica, la barra azul oscura, que es la primera, la de y pueden observar que en abril del año 2003 eran alrededor del 20% de los flujos, hoy en día es alrededor del 32-35% promedio de los flujos. ¿Qué quiere decir? Que el mercado colombiano está yendo mucho más, digamos que, manejado por lo que hagan los inversionistas internacionales. Esto tiene algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que los extranjeros por lo general buscan a largo plazo, buscan fundamentales. O sea, cuando compran una compañía, compran es porque realmente creen en ella, creen en un futuro y ven valor en el mercado y en la acción que están comprando. No son tan especuladores, sobre todo en el mercado colombiano, que es un mercado con poca liquidez para ellos, entonces no buscan posiciones de especulación, sino posiciones de largo plazo. Entonces eso es lo que le dice a uno ese evento en la participación del extranjero, es que están viendo a Colombia con buenos ojos. En la negativa se genera el tema de volatilidades. ¿Por qué? Porque para el extranjero el mercado colombiano es un mercado muy pequeño. Eso es tan significativo. Entonces, cuando algún choque externo suceda, como es el tema del petróleo, pues básicamente lo que dicen es apaga y vámonos. Ven tus posiciones independientes si tienen utilidades o pérdidas, porque como digo, una porción significativa del portafolio, entonces básicamente venden y se van. Y eso hace generar volatilidades muy fuertes en el mercado, que fue lo que vimos en el mes de octubre, en el mes de noviembre del año pasado, el precio del UTI empezó a bajar. Ellos básicamente lo que dijeron fue, se depende bastante del comportamiento del precio del petróleo, se pueden venir épocas o no tan bonitas, digámoslo así, para la economía colombiana, entonces tenemos a pagar nuestra posición en el mercado. Entonces, que ellos tengan una participación más alta en el mercado es positivo porque genera visión buena de largo plazo, pero en el corto plazo puede dar volatilidades significativas, es importante que las tengamos presentes. Esto sumado en la diapositiva 12 al comportamiento neto de extranjeros y fondos de pensiones. Si ustedes observan la gráfica superior izquierda, lo que nos muestra es los extranjeros han sido compradores netos mes desde abril del año 2011. Si ustedes observan, las rayas están por encima de eso, o sea que cada mes ellos lo que hacen es acumular compras. Esa gráfica lo que nos muestra es cuánto compran menos cuánto vendieron, y nos muestran el neto. En el neto lo que nos muestra es que los extranjeros han sido los que han sostenido el comportamiento del mercado colombiano, a diferencia de los fondos de pensiones que históricamente los que daban el comportamiento índice, le daban la tendencia desde más o menos mediados del año 2013, principios del año 2013. Si ustedes observan la gráfica inferior derecha, han sido prácticamente vendedores netos. O sea, son fondos que han buscado más diversificación hacia otros mercados, bajándole, digamos, ponderación o exposición al mercado colombiano. Si me preguntan a mí, me parece que es una decisión acertada desde el punto de vista de administración de portafolios, porque a ellos lo que les interesa es disminuir el riesgo del portafolio para rentabilidades de largo plazo. Los fondos, digamos que los afiliados colombianos a fondos de pensiones de 24 años. O sea, para ellos invertir son portafolios de 20, 25, 30 años a futuro. Por lo tanto, la diversificación del mercado es atractiva. Lo que pasa es que para el mercado colombiano, que es un mercado de liquidez baja, que es un jugador de esos a vender, pues básicamente lo que genera es una presión vendedora. Lo que hemos visto desde el año 2003 hasta hoy, que el mercado colombiano ya ha tenido una tendencia que es negativa, a diferencia pues de algunos actos puntuales, que por temas fundamentales
país han mostrado un buen comportamiento. Entonces, esa es como una visión de mercado general. Vemos a un mercado colombiano con una tendencia negativa, con una tendencia a la baja. Vemos que hay algunos activos con unos precios bastante atractivos de entrada, que es lo que vamos a ver al final de la charla. Pero todavía hay bastante incertidumbre frente a qué va a suceder con muchas variables. Y les voy a poner varios ejemplos. ¿Qué va a pasar con Rusia y su tema de Ucrania? ¿Qué va a pasar con el Medio Oriente y todos los problemas que se están presentando con ISIS y todo el tema del Islam? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y su incremento en las tasas de la Fed? ¿Qué va a pasar con Rusia en Europa? ¿Se sale o se queda de la zona euro? ¿Y qué impacto puede tener en los mercados colombianos? Entonces, digamos, son muchas variables que pueden afectar positiva o negativamente al mercado colombiano, y por eso es que creemos que la incertidumbre se va a mantener en corto plazo y que es importante tenerlo presente. Pasando al segundo tema, que es básicamente qué está pasando con el mercado de petróleo o con el comportamiento del petróleo, para que empecemos a aterrizar un poco nuestra visión fundamental y por qué estamos escogiendo las compañías que les vamos a decir más adelante. Lo que vamos a es una caída del 43% en el precio del WT en la diapositiva 14, una de $207 por barril que se alcanzaron menos en el de septiembre del año pasado, o sea, cayendo el 43%, $60.8 por barril. Este precio está actualizado hasta la semana pasada. Sin embargo, si ustedes observan, en lo corrido de este año, el precio ha estado en promedio alrededor de los $22.53 por barril, o sea, en promedio, el precio WTI ha estado casi un 50% por debajo del precio promedio del año pasado. ¿Qué genera? Genera un impacto negativo, no solamente en las compañías petroleras como tal, sino también en los estados, que generan de una forma significativa del comportamiento del petróleo. ¿Por qué se ha presentado esa caída en el precio del petróleo? En la diapositiva 15 ustedes van a observar dos rayas. La amarilla es Estados Unidos, la azul es Rusia, y es el comportamiento en la oferta o en la producción de petróleo de sus países. Ustedes observan desde principios del año 2000, de este siglo, ha tenido una tendencia alcista en su comportamiento de petróleo, una tendencia que se ha visto porque liberalizaron la exploración de petróleo, hicieron unos cambios en la reglamentación para atraer a inversionistas, atraer compañías para que inviertan más en el mercado y pudieran, digamos, en explotar los recursos petroleros que tenía el país. Más importante, o al menos el que más ha presentado el cambio en los últimos 8 o 9 años, ha sido Estados Unidos, que es las gráficas amarillas. Si observan desde el año 2008, desde el 94 hasta el 2008, hasta una leve tendencia negativa, la pendiente leve negativa hasta el año 2008. Cuando el tema del shale oil o todo el tema del fracking, como se conoce en Colombia, en Estados Unidos, pues la producción de ese país prácticamente se ha casi que duplicado, o ha crecido casi en un 70%. ¿Qué estaba pasando? Esa oferta de petróleo de Estados Unidos y de Rusia está siendo absorbida o comprada por países asiáticos con tasas de crecimiento por encima del 10%, principalmente China. ¿Qué pasa? Cuando se presenta la incertidumbre económica mundial, cuando China arranca a crecer por debajo del 10%, la pregunta es quién va a consumir todo ese petróleo que se está generando por Estados Unidos y por Rusia, y ahí es cuando se genera el desequilibrio entre oferta y demanda. Y es uno de los drivers básicamente que ha generado la corrección en el precio del petróleo. En el día 16 vamos a ver lo que está haciendo la OPEC. La OPEC es el cártel de petroleros a nivel mundial, que es principalmente manejado por Arabia. Entonces, en la diapositiva 16 usted va a observar que en estos momentos, al menos cierre de septiembre del año pasado, tenía aproximadamente el 29% de la producción petrolera a nivel mundial. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando uno tiene el 39, 40% de un producto, pues cualquier decisión que yo tome va a tener un drástico y significativo en el comportamiento de ese commodity que yo estoy produciendo. En el caso de la OPEP, básicamente lo que han dicho en diferencias es que a ellos no les importa el precio del petróleo, lo que importa es mantener su participación de mercado. Es importante uno tiene un oligopolio, digámoslo así, cuando tiene un mercado y cuando hay un cártel, el cártel es, digamos, importante y positivo siempre y cuando tenga participación de mercado, pues básicamente pierde su importancia o su relevancia frente a imponer precios o no del commodity y frente a administrar o no ese mercado.
Entonces, para nosotros, ellos van a mantener su misma visión, creen que no van a disminuir producción, y si no disminuyen producción, se va a seguir presentando ese exceso de oferta sobre demanda, que lógicamente va a mantener los precios del petróleo en niveles bajos. Niveles bajos, estamos hablando por debajo de $60 para nosotros en términos de WTI, al menos en el corto plazo. Esto básicamente se ha visto también en la diapositiva 17, forma de inventarios en el mercado de Estados Unidos, porque ahí esto lo que nos muestra es que la oferta de petróleo se está haciendo por encima de la demanda, porque no fuera así, pues no tendrían cómo acumular inventarios. Y lo está observando desde el año 2004 hasta hoy, es que Estados Unidos lo único que hace es incrementar inventarios. Ellos siguen comprando e importando petróleo, pero lo que están produciendo lo están guardando. Recuerden, Obama hace aproximadamente unos 4 años, en uno de los discursos que hizo, dijo que querían ser 100% autosuficientes en energía para el año 2020. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno esperaría es que ellos sigan acumulando inventarios, y lógicamente cuando hay acumulación de inventarios, eso muestra debilidad desde el punto de vista de demanda y genera lógicamente el comportamiento negativo en el precio del WTI. Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Está en el corto plazo, en el mediano plazo, que no existe un catalizador significativo para impacte de forma positiva el comportamiento del WTI. Digamos que la recuperación que se ha presentado de los $45 que tuvimos en el primer trimestre del año hasta niveles de hoy de $60 por barril, hace más un rebote técnico, un rebote que se ha presentado porque los especuladores entran lógicamente cuando ven oportunidades, y porque, digámoslo así, lo que se ha observado es que la Reserva Federal de Estados Unidos está aplazando un poco más esa decisión de incremento de tasas de interés. Sin embargo, creemos que en este año o a principios del próximo eso va a suceder, va a subir tasas de interés, y eso básicamente podría generar unas nuevas correcciones en el precio del WTI. Entonces creemos que en el largo plazo ese precio se podría ubicar entre 60 y $75 por barril, digámoslo así. O sea, vamos a estar en una nueva normal de precios del petróleo. Claramente, pues las compañías colombianas, tanto un Pacific Rubiales, un Canacol como un Ecopetrol, se van a tener que ajustar, pero también en donde el gobierno va a tener que ajustar sus metas presupuestales, fiscales y monetarias, porque lógicamente no vamos a contar recursos que antes provenían del mercado petrolero, y pues lógicamente a raíz de la coyuntura actual no van a llegar. En la diapositiva 19 queremos mostrarles algo sobre el tema de catalizadores de corto plazo. Esa gráfica lo que nos muestra es el comportamiento de los taladros, o la venta, digámoslo así, de taladros en Estados Unidos. Y lógicamente cuando el precio del petróleo corrige, pues las compañías de petróleo lo que tienen que hacer es parar sus decisiones de inversión, porque lo que les importa es proteger su balance, proteger su endeudamiento para mantener su sostenibilidad de corto y mediano plazo. Entonces, digamos que esa disminución en sus CAPEX de inversiones, sus exploraciones, pues generan menores compras de taladros que no se utilizan para las exploraciones. Y eso es muy coherente con lo que estamos viendo. Si ustedes observan, pues se vendían alrededor de, 1.8 millones de taladros menos, y lo que estamos observando es una caída para niveles de 800.000. Entonces, pues ese comportamiento demuestra que las compañías sí están invirtiendo menos. Esa menor inversión en el mediano plazo lo que podría generar es también menor producción de petróleo, y ahí es cuando uno podría empezar a ver que se vuelva y se equilibre esa oferta contra esa demanda en el tema del petróleo. Pero es un tema que tiene un lag. Esto no se da, yo decido cerrar un pozo y no es que ya se va a equilibrar la oferta con la demanda. Es un tema que tiene una de aproximadamente unos 6 a 12 meses, por lo cual estaríamos esperando que para este año se pueda equilibrar nuevamente oferta con demanda, y ya entendiendo el comportamiento económico se puedan ver nuevos incrementos en el precio del petróleo, que serían más impulsados para el año 2016, y por eso seguimos siendo desde el punto de vista de visión, se podrían presentar nuevas correcciones. Pero también lo podemos observar en la diapositiva 20, y es que, como en la diapositiva anterior vimos un driver que puede ser positivo, y es decir, no alta venta de taladros, no alta producción. Lo que pasa es que el problema es desde el punto de vista también de la demanda. En la diapositiva 20 vemos el comportamiento de la producción industrial de China con el indicador de indicadores líderes de la OECD. Y ahí básicamente lo que estamos mostrando es que
China prácticamente manda la parada. O sea, el mercado chino no está mostrando buenas señales de comportamiento económico. Se ha estado hablando que este año podríamos estar creciendo por debajo del 6.5% en China, por debajo del 6.5%, es que es la mitad de lo que China crecía hace 5 años. A niveles del 12-13%. Hoy vamos a crecer a 6.5% o debajo. Eso, ¿cuánto petróleo menos de consumo significa a nivel mundial? Entonces, en este momento la debilidad es más desde el punto de vista de la demanda. Sí creemos que la oferta se va, lógicamente, a reducir. Las compañías van a tener que priorizar sus exploraciones y su producción hacia producción que sea mucho más rentable, de mucho más valor agregado, pero donde no va a encontrar la contraparte que demande y que compre ese petróleo y que eso pues básicamente genere la recuperación de los precios. Bueno, entonces ya mirando ese tema de petróleo, queremos mostrarles qué va a pasar con la economía colombiana este año. Y en la diapositiva 22 quería mostrarles primero qué tan importante es el petróleo para la economía. 5.4% del PIB, entonces desde el punto de vista del PIB, porque vamos a hacer este año cerca del 3.4%, el año pasado pusimos el 4.6%, vamos a hacer alrededor del 3.4%, es una caída, pero significativa como lo que ha presentado el comportamiento en precios del petróleo. El tema colombiano o la economía colombiana es la exposición de sus canales externos que tienen en el comportamiento del petróleo. Entonces, si ustedes observan, de exportaciones son el 54%. Entonces, cualquier dólar que entremos a Colombia, que son menores ingresos, menor oferta de dólares y por ende una presión de evaluacionista. Y si a eso le sumamos que es el 81% de la inversión en los últimos años, básicamente también lo que nos quiere decir es la inversión extranjera directa, que era un pilar que nos ayudaba a mantener un crecimiento constante, pues también se va a desaparecer. Y básicamente lo que va a generar es mayor déficit de cuenta corriente, y el mayor déficit genera mayor vulnerabilidad en la economía colombiana desde el punto de vista de corto y mediano plazo. Sin embargo, en la diapositiva 23 vemos el comportamiento del PIB colombiano. Vamos a buscar más en la diapositiva 94, que es desde el punto de vista de la demanda. Y es para mostrarles que lo que estamos observando es que el sector de construcción, que son que la mitad aproximadamente, que el año pasado crecieron alrededor del 9.9%, va a liderar la parada. Sí va a presentar una contracción importante, 0.9 el año pasado, alrededor del 5.8 este año, pero el 5.8 va a ser el de mejor comportamiento transversal entre todos los diferentes sectores de la economía. ¿Por qué? Porque se vienen temas de vivienda del país, se ven temas de infraestructura, que de pronto este año no los vamos a ver con tanta fuerza, pero que sí el próximo año se va a ver importante. Y por eso es que nuestra recomendación se enfoca en compañías que estén atadas a este sector, que es lo que vamos a ver más adelante. En la diapositiva 25 lo que queremos mostrar es ese sector de construcción ya un poco más detallado, y lo que vamos es una caída en el sector de edificaciones, que van a ser de cerca del 7.4% el año pasado al 4.1% este año. Se genera principalmente por un factor. El presidente Juan Manuel Santos sacó un plan de estímulo para la economía llamado el PIPE. El PIPE básicamente estuvo enfocado en temas de infraestructura, en civil de secundarias y terciarias, pero tiene mucho tema de vivienda. El tema de vivienda generó un comportamiento positivo en índices de construcción, un comportamiento positivo en crecimiento de la economía, y eso fue lo que generó esos comportamientos altos en el sector de vivienda, que en el año 2013 crecimos alrededor del 12.2%. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo positivo? El sector de obras civiles, si ustedes observan, va a caer del 12% con el año pasado al 7%, también a raíz del mismo tema del PIB. Hay muchas obras que ya terminaron su construcción y por ende se va a generar una menor demanda, pero miren que para el año 2016 estamos esperando que pase del 7% de crecimiento al 7.9%. Los 90 puntos básicos adicionales van a estar muy influenciados con los proyectos de cuarta generación de conexiones, del que todos nosotros vamos a hablar, y que enseguida les voy a contar un poco más de qué se trata y por qué son tan relevantes para la recomendación que estamos entregando. Desde el punto de vista del déficit fiscal,
lo que estamos observando lógicamente un mayor déficit para este año. Podríamos estar hablando de cerca del 2.9% para el año 2015 y cerca del 3.4% para el año 2016. Esto se abre fuerte con base en el comportamiento de regla fiscal que teníamos hace un año, cuando lógicamente la crisis del precio del petróleo nos presentaba. Ustedes observan, para este año esperábamos un déficit del 2.3% según la regla fiscal. Vamos a estar en el 2.9%, el próximo año era el 2.2%, vamos a estar en el 3.4%. Entonces como que el gap que se abre principalmente porque ese menor comportamiento del precio del petróleo, la menor inversión extranjera directa, que es la que nos estaba ayudando a cerrar y a digámoslo así, que a saldar la caja entre fiscales. Eso lo va a presentar, y lo que vamos a tener que buscar es qué otras medidas adicionales puede tomar el gobierno para que ese déficit fiscal no se expanda más, porque eso sí es una medida de riesgo que podría no en el corto plazo vaya a pasar. Creemos que la economía colombiana todavía sigue mostrando fundamentales importantes. Por fuera del tema del petróleo, seguimos siendo la economía de la región mejor comportamiento se va a tener en el año 2015, y eso básicamente nos sigue mostrando como la niña bonita de América Latina, sin embargo, o al menos de Sudamérica y Centroamérica. Sin embargo, todavía hay presiones, hay riesgos importantes que es importante tener en cuenta. En el tema 27 básicamente era para mostrar el comportamiento de la inversión extranjera directa, básicamente esperando para esta una contracción de cerca del 50% en inversión del portafolio, en inversión extranjera directa ya de empresa, digámoslo así, y en el año 2016 esperamos que la tendencia se mantenga, básicamente porque vemos bastante incertidumbre y todavía hay bastantes decisiones que tienen que tomar en términos fiscales, monetarios, para preservar ese gap que va a presentar por el menor ingreso petrolero para el país. Básicamente lo que nos lleva a esperar en la diapositiva 28 es una tasa del Banco de la República que va a estar lateral de acá al cierre del año en 4.5%. En un momento se llegan a presentar decisiones, creemos que serían más al alza que a la baja. Básicamente, en estos momentos el Banco Central, a través de su política monetaria, no puede estimular la economía colombiana porque generaría más presiones que, como pueden ver en estos momentos, están por fuera del rango base del Banco Central, que es entre el 2 y el 4%. Estamos cerca del 4.6%, 4.7% podríamos bajar las tasas de interés, lo que genera más presiones inflacionarias, y lógicamente la credibilidad del Banco de la República quedaría en entredicho porque su mandato final es control de inflación. Tenemos que más van a dejar estables, o en un eventual caso más extremo, pues podría estar. Básicamente la diapositiva 30 queremos mostrarles la expectativa que tenemos frente a la tasa de cambio. Básicamente para el cierre de este año esperaríamos niveles de 2.540 pesos por dólar, es muy en línea con lo que tenemos hoy en día. Lógicamente en el corto plazo se van a presentar bastantes volatilidades. La última presión de evaluacionista del último mes se ha presentado principalmente por la decisión por la decisión que tomó el Consejo de Estado de parar por un momento la venta de la compañía Isagen. El mercado estaba anticipando que esa venta se iba a dar a una internacional y que iban a ingresar flujos importantes al país. Al parar esa decisión, pues esos flujos ya no van a entrar, y el mercado lo que espera es que entonces pues, se evalúe, y eso es lo que ha generado la presión mes y medio aproximadamente. Sin embargo, creemos que se van a mantener, creemos bastante volatilidad, macroeconómicos, demasiadas variables que tienen impacto en el comportamiento de la tasa de cambio, pero digamos que la tendencia, al menos en este momento, sigue siendo más hacia el lado posiblemente evaluacionista o de estabilidad que hacia un lado revaluacionista, porque como les digo hay bastante incertidumbre a niveles internacionales. Entonces, con base en lo que les hemos mostrado hasta el momento, ¿cuáles son las conclusiones? Por factores extranjeros que pasa el gobierno para enfrentar la crisis actual del petróleo. Digamos que esas tres variables, o esa incertidumbre que estamos viendo, sumada a todo lo otro que les hemos contado, nos a quedarnos y pensar, bueno, entonces,
con base en esta actualidad, cuáles son los sectores o las compañías que nosotros, desde el equipo de investigaciones económicas, desde un punto de vista fundamental, aquí no estamos hablando de análisis técnico, no estamos hablando de especulación de corto plazo, estamos hablando desde el punto de vista fundamental, estado financiero, resultados financieros, proyecciones de crecimiento, cuáles compañías que nosotros deberíamos recomendar. Drivers importantes. El primero son que se encuentren ligados frente al comportamiento del precio del petróleo. En esos sectores estaríamos hablando del sector de la infraestructura. El sector ya cuenta con recursos del gobierno, con proyectos importantes que van a empezarse a desarrollar en el corto plazo y tener un impacto positivo en los resultados de estas compañías en los próximos 12 a 24 meses. Segundo, sectores que se beneficien por la devaluación de la tasa de cambio. Entonces ahí estaríamos hablando de compañías y sectores que sean de la exportadora o que tengan plataformas de producción en mercados internacionales, que de una forma u otra tengan nivel de cobertura frente al mercado colombiano y el impacto que está teniendo todo el tema del petróleo en la economía colombiana. 3, sectores o compañías que se vean antes beneficiados del comportamiento del sector petrolero, y ahí pues estaríamos hablando principalmente del sector transporte, en donde lógicamente el combustible es su principal commodity, su principal centro de costos. Entonces, para este año, el orden de las acciones no significa que nos guste más una que otra. Digamos que la recomendación es la misma para las 5 compañías que les vamos a mostrar. Lógicamente cada una va a depender del tipo del portafolio que usted tenga. En este caso, las compañías que nos gusta es Avianca Holdings, para un portafolio agresivo, una compañía que tiene bastante volatilidades y que depende muy de lo que suceda con el precio del combustible. Es un tema que ellos no pueden controlar. Es un dato que está por fuera de la administración y por ende los resultados son también tan volátiles, porque lo que pasa con el precio del combustible tiene un impacto en los resultados. Como ellos no lo pueden controlar, pues uno está expuesto a bastantes volatilidades. Pero ¿por qué estamos recomendando Avianca? Primero, el 35% de los costos total acompañados con combustible. Eso básicamente lo que esperar es que los resultados de este año van a ser bastante positivos. Los resultados del primer trimestre fueron bastante positivos, con márgenes operacionales y EBITDA que crecieron por encima del 100%. O sea, pasamos de un margen de EBITDA el año pasado de cerca del casi 15% en el primer trimestre a niveles cercanos al 16,8%. En el primer trimestre de este año, un crecimiento por encima de 300 puntos básicos. Entonces, es una compañía que se va a ver beneficiada por esa corrección en el precio del combustible. Segundo, que está enfocada en dos operacional a través de la incorporación de nuevos aviones con mayores tecnologías. Aproximadamente un mes firmaron una nueva alianza con Airbus para la compra de 90 aviones de la familia Airbus 320 NEO. Esos Airbus 320 NEO tienen una particularidad, y es que en la flota actual que tiene Avianca consumen 9% menos de combustible en promedio. Básicamente lo que va a hacer es que cuando los aviones lleguen, pues la compañía va a tener no solamente un precio de petróleo más bajito, sino también aviones que consumen menos combustible. Entonces ahí hay eficiencias operativas. Avianca tiene la flota de jets más nueva de la región. Está por encima de LAN, está por encima de Copa, está por encima de México. O sea, es una compañía que en estos momentos tiene una flota nueva, pero un tema de flota para seguir siendo la compañía con mayores ahorros de combustible. Sino que también eso beneficia, lógicamente, el tema de medio ambiente, que es algo crítico para algunos inversionistas extranjeros y algunos multinacionales que, digámoslo así, prestan dinero para este tipo de operaciones que lógicamente van a dar menores tasas de rentabilidad de interés. Y la segunda lista son eficiencias operacionales, ya no desde el punto de vista de aviones y aeronaves, sino desde el punto de vista de administración y corporativo. Encontramos dos iniciativas: es la construcción del MRO, que es como el centro de mantenimiento, reparación y operación de Avianca. Hasta todavía en este momento la compañía tiene diferentes centros, entonces tiene que estar o desplazando los aviones o desplazando los técnicos para sus operaciones. Lo que están haciendo es construyendo acá en Bogotá
importante cerca del aeropuerto, le va a concentrar el 100% de estas obras y eso va a generar esos ahorros importantes en mantenimiento, en logística, en transporte, que va lógicamente a beneficiar del patio. Y el segundo es una obra que están haciendo en Río Negro, y el centro de operaciones es en Río Negro. El centro de operaciones es donde van a entrenar todos los pilotos. Porque un piloto pueda volar un nuevo avión, pues tiene que dar un curso bastante alto, tiene que hacer cada ciertos años una actualización de su entrenamiento, y básicamente lo que va a hacer es concentrar toda la operación en Río Negro, y todo el mantenimiento se va a concentrar en Bogotá. Entonces, esas dos operaciones, que pueden tener costos cercanos a los $250 millones de inversión, los dos centros, estaríamos hablando que van a entrar en operación en el año 2016, y que un ahorro importante en los resultados y mejorar los márgenes de rentabilidad. Entonces, había una compañía, vemos a la administración muy enfocada en mejorar, en generar valor agregado para los clientes, para sus clientes y sus inversores. Un sector en América Latina está creciendo bastante, básicamente porque la clase media de Colombia también se está comprando de forma positiva. En la América Latina, por ejemplo, esperando que la clase media pase del 32% en el año 2012 hacia el 48-50% en el año 2035, 2040, si no me da la memoria. Eso básicamente va a generar realmente que haya un mayor poder adquisitivo por familia o por persona, per cápita, y eso al mismo tiempo puede ir a favorecer una mayor demanda de etiquetes para vacaciones o para temas de negocios en el corto y mediano plazo, que lógicamente va a mantener el buen comportamiento de la compañía Avianca. Entonces, Avianca nos gusta bastante, 1.400 pesos por acción es nuestra recomendación, nuestro precio objetivo, que frente a un precio de hoy en día de 3.300 pesos, pues da un potencial del 90%. La segunda compañía, entonces, empecemos. Avianca es la compañía que, comúnmente de los tres drivers, es la compañía que se ve beneficiada directamente por la caída en el precio del combustible. Ahora, ¿qué compañías están en el sector de infraestructura que están de una forma u otra con cobertura frente al impacto de la economía, frente al impacto del precio del petróleo? Estamos en el sector de la estructura. Entonces, ahí está Cemex Latam Holdings, una compañía que recomendaciones compra, 22.000 pesos por acción, recomendación, están 12.800 pesos, 70% de... ¿Por qué nos gusta? Son dos factores. La primero, el mercado colombiano, a raíz de todo este tema de cuarta generación de concesiones, estamos hablando de inversiones que pueden ser cercanas a los 45 billones de pesos colombianos, solamente cuarta generación. O sea, a cuarta generación le sumamos temas de vivienda, le sumamos iniciativas privadas, podríamos estar hablando de cerca de 65 a 70 billones de pesos colombianos de inversión en los próximos 6 a 7 años. O sea, 10 billones de inversión por año en promedio. Esto va a generar una demanda de cemento gigantesca. Y demanda de cemento, pues hay dos jugadores principales en Colombia, está Cemex. Vemos que van a tener una exposición bastante atractiva a este tema de generación de infraestructura. Entonces, digámoslo así, es una compañía que tiene mejores márgenes de rentabilidad que Cementos Argos, porque es una compañía más pequeña en Colombia. Al ser más pequeña, pues cada una de sus plantas se utiliza de una forma mucho más alta, el porcentaje de utilización de las plantas es más elevado, en Cemex puede estar por encima del 75%, y esa mayor utilización de planta básicamente ayuda a diluir los costos fijos y a tener mayores márgenes de rentabilidad. El único pero que le teníamos a Cemex era que es una compañía que está muy, como está tan alta en su utilización de planta, pues no tenía mucha flexibilidad a la hora de entregar o de que la demanda de cemento se incremente de forma importante, pues no tiene esa flexibilidad para entregar ese cemento. Y lo que estamos observando es que la compañía va a invertir en una nueva planta, Maceo, con una inversión cercana a los $400 millones, 1 millón de toneladas adicionales que deberían entrar en operación. La primera parte en el primer semestre del 2016, la segunda parte a finales del año 2017. Entonces, la nueva planta, pues la compañía que está haciendo es está preparando para ese incremento en la demanda, que lógicamente va a favorecer los resultados de la compañía. Entonces, Cemex nos gusta porque es una compañía que es eficiente, que tiene producción seca, que está haciendo sus decisiones de inversión y expansión para estar preparado para todo el tema de cuarta generación, que es un factor que creemos que se va a desarrollar
esa misma línea, pues si nos gusta CLH, también nos gusta Cementos Argos, porque son de compañías que están directamente relacionadas con el tema de infraestructura. Entonces, en el caso de Cementos, ventajas adicional a CEME. Y adicional es su exposición al mercado de Estados Unidos. Básicamente, Cementos Argos tiene alrededor de 2.5 billones de dólares invertidos en Estados Unidos. Y la inversión está empezando a dar sus frutos. Tuvieron que aguantar unos periodos muy negativos del año 2008 hasta el año pasado, diría yo, con una negativo, con generación de caja negativa a raíz del impacto que tuvo la crisis financiera en Estados Unidos, pero ya hoy en día, a raíz de del crecimiento económico, de las mejores expectativas, pues básicamente creemos que va a tener un resultado bastante positivo. Y ese comportamiento tiene tres factores que van a favorecer de forma sustancial sus resultados financieros. Primero es la expansión de su red logística de Cartagena, que entró en operación el año pasado a mediados. Eso únicamente mejora costos de distribución y logística, que son bastante importantes. Segundo, la expansión de sus plantas de Río Claro, Cayo y Nare en Antioquia, que entra en operación en el tercer trimestre de este año, expandiendo su capacidad en 900.000 toneladas adicionales de cemento, para el tema de cuarta generación. Tercero, la expansión de su planta en Colombia, en Sogamoso, por 2.3 millones de toneladas. Y cuarto, su expansión de la planta de Harleyville en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur, también ese crecimiento en la oferta. Entonces, tenemos una compañía que tiene exposición a Colombia con cuarta generación, exposición a Estados Unidos con recuperación económica, y está tomando decisiones de inversión para tener el crecimiento de sus rentabilidades y de su portafolio. También nos gusta bastante. En la infraestructura hay una tercera compañía que es Grupo Argos, que es una compañía que es un holding de inversión que también está enfocada en infraestructura. Grupo Argos tiene a Cementos Argos en su pilar cementero, a CES en su pilar energético, y haciendo inversiones importantes en tema de concesiones viales con la reciente compra que hizo de Odinsa, 49.8%, la reciente alianza que hizo con Concreto para desarrollar todo el tema inmobiliario en un portafolio que puede costar cerca de 2 billones y que en los próximos 4 años la idea es que se duplique. En su tema de puertos, a través de un alianza que hizo con Muelles del Bosque en el año 2012 para operar los puertos de Colombia, en este momento el principal operador de puertos de Colombia. Entonces, es una holding de inversión que tiene inversiones en el sector que más gusta, y pues lógicamente por eso desde el punto de vista fundamental está bastante atractivo. Importante en Grupo Argos, es una compañía que ha estado bastante afectada por la decisión de emisión de acciones el año pasado, que se paró a principios de año a raíz de la caída del precio de la acción. Pero creemos que los fundamentales de la compañía siguen estando ahí bastante bien. Última compañía, el Grupo Nutresa. En esta compañía, si ustedes observan nuestras recomendaciones de mantener, porque no es tanto potencial de valorización a la acción, pero como recomendada es por un punto de vista de diversificación y de menor volatilidad en el portafolio. La compañía en el sector de alimentos es el sector que menos se ve afectado en una eventual crisis. La gente sigue consumiendo productos. Es una compañía que tiene plataformas de distribución y de operación en México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Malasia. Él tiene un portafolio exportador y de operaciones en mercados internacionales muy atractivo, que básicamente lo hace ver como un activo constante potencial de crecimiento. Entonces, la estamos recomendando más desde un punto de vista de protección para el portafolio, frente al tema de la tasa de cambio, que se puede ver beneficiado por cambios drásticos en comportamientos, y que tiene una exposición muy importante a lo que les comentaba inicialmente sobre la recuperación de la clase media a nivel latinoamericana. Esa recuperación va a generar mayores productos de valor agregado, y ahí es donde está muy voluntariamente lógicamente manda parada como compañía líder en Colombia y en muchos países de la región. Estas son las 5 compañías que nos están gustando bastante. Son las 5 compañías que estamos recomendando para el año 2012 desde un punto de vista fundamental, como les digo. Aquí no estamos hablando de especulación ni de análisis técnico, estamos de temas fundamentales de crecimiento, de confianza, que van a tener un buen desempeño en el corto y mediano plazo. Entonces, la presentación del día de hoy, como les recuerdo, esta es una abrebocas para lo que vamos a ver en próximas presentaciones, donde vamos a entrar a hablar de cómo hacemos la valoración de esas compañías, cómo llegamos a esos objetivos. Mira, principales variables críticas de valoración: un flujo de caja libre, la otra es tasa de descuento. Son las 2 próximas presentaciones desde el punto de vista de análisis fundamental que les vamos a entregar, y queremos que les pueda dar una
buena visión de lo que hacemos en el área. Por acá tenemos un par de preguntas a través del chat. Bueno, hasta acá la presentación. Yo le doy paso a Daniel para que haga el cierre de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Agradezco nuevamente a Jairo y a Juan por su apoyo. Recuerda a todos los participantes que en este momento que no tengamos o que tengan alguna inquietud adicional que no hayan formulado durante la charla, la pueden a través de etrading@bancolombia.com.co, donde le haremos una respuesta pertinente a cada uno. Recuerden que la presentación se compartirá a través del sitio de SlideShare del Grupo Bancolombia. Muy cordialmente invitados a todos los participantes para el día jueves de la charla de riesgo de mercado. Será muy interesante también para complementar esta información que tenemos el día de hoy. Muchos participantes y muchas gracias. Le explicará por